Conozcamos que las bacterias se pueden adherir a diferentes superficies, principalmente por dos mecanismos, ¿no? A superficies vivas se pueden adherir por adhesinas, medidas por fibras, o por la misma expresión del glicocálix, y a superficies inertes por glicocálix. Por eso, esos microorganismos que expresan este mecanismo de adherencia, que no son selectivos para adherirse a ninguna superficie, los encontramos en los catéteres, asociados por ejemplo a Bacteremia. Y todo eso derivó por el comentario de las batas. O sea, hay que evitar el uso inmoderado de la bata. Las batas son herramientas de trabajo. Es un método, ¿verdad? Es un accesorio, que nos permite protegernos y proteger al paciente. Hay que estarlas cambiando de manera bien periódica por batas limpias. Y sobre todo, no salirnos a la calle con la bata puesta. No pararnos a los puestos de tacos con las batas puestas. No subirnos al metro con la bata puesta. Está llena de microorganismos, ¿sí? Entonces vamos a tener mucho cuidado con eso. Vamos a darle un uso adecuado. Ayer precisamente que venía para acá, me paré en una plaza comercial y no les miento, me encontré como 5 o 6 médicos con el uniforme quirúrgico, ¿sí? En la plaza comercial. Pues eso es totalmente sucio, ¿no? Por donde lo quieramos abordar o lo queramos matizar un poquito, es algo que no se debe de realizar. Entonces, lávense bien sus manos, ya mencionamos el por qué, y usen de manera adecuada la bata. Desafortunadamente, muchos compañeros, desde la Facultad de Medicina, en el caso de los médicos, o desde la Facultad de Química, de Ciencias Químicas, les dicen que la bata es parte de la indumentaria. Pero lo malentienden también a veces los profesores, ¿no? Y si no traes la bata puesta y si no te veo con la bata puesta, te regaño. Pues está mal, ¿sale? Es únicamente para fines de protección. Es una herramienta de trabajo. Bien, entonces ya les mencioné, estamos colonizados. Esas bacterias no las podemos eliminar. Por eso voy a reportar de manera rutinaria a estos microorganismos como parte de una microbiota habitual, residente o transitoria. En las mucosas voy a tener mucho cuidado de la interpretación con respecto a agente etiológico que yo le deba dar. ¿Qué otras muestras, aparte del exudado cérvico-vaginal o del exudado vaginal como tal, que son dos estudios bacteriológicos diferentes, de cervix y de vagina, sirven como fuente para generar más resistencia? Por ejemplo, los coprocultivos cuando no son interpretados de manera adecuada, ¿sí? Porque ahí crece N especies bacterianas. Pero en los coprocultivos debemos de buscar de rutina aquellos que de acuerdo a la epidemiología se asocien más a gastroenteritis. Vamos a buscar salmonelas, vamos a buscar shigellas. Y solamente bajo solicitud explícita del médico, algunos otros microorganismos asociados a gastroenteritis, ya sea invasiva o toxigénica, como los vibrios, ¿verdad? Las plesiomonas, las pseudomonas, pero ya de manera dirigida. Okay. ¿Qué otros estudios bacteriológicos confunden y participan en la selección de poblaciones resistentes a los antibióticos? Los cultivos de heridas. Hay que tener mucho cuidado. Los hisopados para la obtención de un cultivo de herida son de muy bajo grado analítico. En realidad, si se quiere conocer la etiología asociada a esa infección del tejido blando, si hay colecciones purulentas, se tendrá que realizar una punción percutánea para la obtención del drenado de ese material, el cual puede servir para fines de cultivo, ya es más representativo que nada más pasar el hisopo, ¿sí? Con jeringa, ¿verdad? Y eso lo tiene que hacer el médico especializado o la enfermera especializada. Porque a partir de ahí, si yo perforo también alguna arteria, alguna vena, puedo producir una sepsis en el paciente. Que entonces lo hace el personal bien entrenado. Si es tejido blando superficial, lo ideal es que se mande debridación del mismo tejido, ¿sí? Un pedazo de ese tejido para fines de cultivo, no el hisopado,
En el hisopado vamos a encontrar N cantidad de bacterias, pueden ser muy resistentes, acuérdense que es parte de la microbiota del hospital y no necesariamente le están produciendo infección al paciente. Entonces lo recomendable es que sea una biopsia, es decir, debridación del tejido o aspirado. Bien, hay un documento en la CEIMC para el estudio de ese tipo de muestras clínicas para su cultivo, que con gusto se los voy a compartir. Les voy a dejar la carpeta con todos los documentos de la CEIMC para que lo puedan ustedes analizar. Y antes de cultivar esas muestras, evalúen la calidad de la misma, empleando unos criterios que existen ahí para calificar si pasa como cultivable o no, que es el índice Q de Matosky. ¿Okay? Bien, entonces estamos todos colonizados. Por ende, debo tener cuidado en el tipo de muestra bacteriológica que voy a cultivar. Debe de ser de grado analítico, debe ser representativa del sitio de infección y obtenida en las mejores condiciones. Otra cosa, debe de ser procesada a la brevedad. ¿Sí? Es decir, todo estudio bacteriológico, salvo el líquido cefalorraquídeo, que debe ser procesado antes de los 30 minutos, todo estudio bacteriológico no debe demorar más de 2 horas. De preferencia, todos los estudios bacteriológicos deben de mantenerse a temperatura ambiente, salvo los orocultivos, que a veces los podemos refrigerar, pero con el riesgo de que, si hay un microorganismo susceptible a bajas temperaturas, se pueda perder. Lo ideal es procesarlo todo a la brevedad. Si viene en el estuar, ¿cuánto tiempo es viable? Dependiendo de la etiología que estás buscando. Por ejemplo, una herida. Bueno, ya mencionamos que los hisopados no son muy representativos de la herida, pero pensando en que fuese un cultivo representativo para recuperar una pseudomonas, la pseudomonas está ahí pues más de 24 horas, inclusive hasta semanas, pero no es lo recomendable. Todo estudio bacteriológico debe ser procesado a la brevedad. ¿Okay? Si es un fastidioso, pues olvídese, ¿verdad? Si fuese un uretral, ahí sí necesito tomarlo con un hisopo, ¿verdad? Especial, transportarlo a la brevedad de laboratorio. Si es un uretral para búsqueda de Neisseria gonorrhoeae, pues no me va a durar ni 24 horas. ¿Okay? Bien, ¿alguna duda aquí con respecto a esto? ¿No? Entonces vean, ya no podemos evitar la colonización. Ahorita ya vamos a hablar ya de los mecanismos de resistencia como tal. Ya mencionamos cómo identificar enterococos, ¿sí? Vamos a hablar de los estafilococos. Por eso el grupo se llama escape. Ya mencionamos enterococos, vamos con los estafilococos. ¿Qué estafilococo me interesa? En particular, esto se ha asociado a Staphylococcus aureus. No quiere decir que sea el único que exprese la modificación del sitio diana. Otros también lo pueden hacer. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud pone énfasis en ese microorganismo. Como ustedes saben, Staphylococcus aureus forma parte de nuestra microbiota habitual, residente. Porque ese microorganismo, mediante la expresión de adhesinas específicas o principalmente mediante la expresión de biofilm, puede adherirse a cualquier superficie. Entonces lo encontramos en la piel, ¿verdad? En las mucosas, en la mucosa intestinal, en la mucosa vaginal, en la uretra, etcétera, etcétera. Forma parte de una microbiota prácticamente de cualquier sitio de la piel. Staphylococcus aureus se subdivide en 2 especies. Staphylococcus aureus, subespecie aureus, y Staphylococcus aureus, subespecie anaerobius. El de mayor impacto clínico por los mecanismos de virulencia que expresa es Staphylococcus aureus, subespecie aureus. Forma parte de la familia Staphylococcaceae. Antes lo integrábamos a la familia Micrococcaceae. Sin embargo, a partir de 2005 se creó la familia Staphylococcaceae, donde están todos los estafilococos. Salieron de la familia Micrococcaceae. Acuérdense, les dije, hay estudios filogénicos que avalan esto. Bien, estos Staphylococcus aureus toleran altas concentraciones de cloruro de sodio, al igual que los enterococos, ¿verdad? Estos microorganismos pueden desarrollar a concentraciones de 7.5, 6.0 de cloruro de sodio. Son halófilos o halofílicos. Expresan diferentes mecanismos de virulencia. Por ejemplo, enzimas
que les facilitan producir infección en tejido blando, en anejos cutáneos y hueso. Por lo tanto, no es raro ver a estos microorganismos en infecciones de la herida quirúrgica, en la osteomielitis, ¿sí? En la artritis no tanto, ¿verdad? Ahí pueden ser procesos autoinmunes o mediados, por ejemplo, por estreptococos cuando se asocia infección, o Neisseria gonorrea, pero en el caso de los estafilococos, principalmente osteomielitis. ¿Qué más pueden producir los estafilococos? Infecciones cutáneas. Infecciones sistémicas, bacteriemia, infecciones del sistema nervioso central. ¿Qué más pueden producir los Staphylococcus aureus? Intoxicaciones alimentarias. Otitis media, neumonía de la comunidad, neumonía nosocomial. ¿Okay? Entonces producen muchas infecciones porque son oportunistas. Lo que sí no producen es faringoamigdalitis, no se les olvide, no producen faringoamigdalitis. ¿Ok? ¿Conjuntivitis? Pueden producir conjuntivitis como tal, no pueden producir infección en general del ojo, pero no conjuntivitis. Pueden producir, por ejemplo, infección del tejido blando anejo al ojo, al globo ocular. Blefaroblitis, pueden producir chalación, pueden producir infección de las glándulas, ¿sí? Pero es muy difícil que infecten el globo ocular. ¿Okay? Intoxicaciones alimentarias. ¿Sí? Intoxicaciones alimentarias, ciertas cepas de Staphylococcus aureus que producen termonucleasa, ¿sí? Se asocian a la liberación de una enterotoxina A. Entonces esas, como dice su compañero, producen infecciones gastrointestinales mediadas por la liberación de la toxina